Es mediodía, las 11 en Canarias. Y madrugada en Estados Unidos, donde se extienden las protestas por todo el país tras el asesinato de un hombre negro a manos de la policía. Era sospechoso de haber entregado en una tienda un billete que parecía falso y un agente lo retuvo clavándole la rodilla en el cuello hasta que murió asfixiado. A pesar del toque de queda a esta hora, siguen las manifestaciones en algunas ciudades del país. Lo último es la muerte de un chaval de 19 años en una de ellas. Álvaro Zamarreño, buenos días. Buenos días. Ha sido en Detroit, donde también miles de personas protestan contra ese asesinato y según la policía el chico ha muerto por disparos desde un coche. Buscan a la persona que ha perpetrado ese ataque. Las protestas se han extendido por prácticamente todas las grandes ciudades de Estados Unidos y están siendo muy importantes en Atlanta, donde también ha habido algunos incidentes importantes. Por eso, en un discurso muy emotivo, la alcaldesa de la ciudad ha dicho que igual que ha pedido a su hijo que se quede en casa porque no puede garantizar la seguridad de un chico negro de 18 años en un día como hoy, Keisha Lance se lo pide como alcaldesa a la gente enfurecida por el asesinato racista. Cuando estáis quemando esta ciudad, estáis quemando a nuestra propia comunidad. Si queréis cambiar este país, id a registraros para poder votar e id a votar en noviembre, les ha pedido, porque además de quemar negocios que en una ciudad como Atlanta necesariamente tienen que tener propietarios negros en muchos casos, están rodeando la sede de la CNN, que es un símbolo de la ciudad. Aquí en España, la patronal de la sanidad privada ha enviado una carta a casi todos los gobiernos autonómicos en la que les pide que parte del dinero que van a recibir para paliar las consecuencias de la crisis del COVID, son 10.000 millones de euros, pues parte de ese dinero vaya a ellos por haber puesto sus recursos durante la pandemia. Publica esta carta al diario.es, que cuenta también que la Xunta de Galicia se ha ofrecido para pedirle al gobierno central que asuma la factura. En Cataluña, por ejemplo, iban a pagarles 40.000 euros por paciente con independencia de cuánto tiempo estuvieran ingresados en los centros privados. La media por día es de 1.000 euros por cada enfermo, suelen estar 15 o 20 días ingresados, ellos iban a recibir 40.000, así que el resto ya serían beneficios para la privada. En la SER hemos hablado con Carlos Rus, que es el presidente de ASPE, la Alianza de la Sanidad Privada Española, y viene a decir que al entregar todas sus camas a la sanidad pública no han podido atender a otros clientes por los que también hubieran recibido dinero. Bueno, el sector sanitario privado ha sido un sector que se ha visto afectado de una forma única. Se le ha declarado esencial, por lo tanto ha tenido que mantener todas sus estructuras en funcionamiento, pero sin embargo en muchas partes de España luego la actividad que han tenido pues ha sido prácticamente cero. Esa especial circunstancia de tener que estar abierto pero al mismo tiempo no tener actividad, pues entendemos que requerimos esa ayuda por parte del gobierno. El Boletín Oficial del Estado detalla este sábado cómo será la vida en las islas que este lunes van a estrenar la fase 3 del plan de desescalada. Allí ya no habrá franjas horarias reservadas para mayores de 70 años y finalmente no se va a permitir la apertura de discotecas Aida Bao. Sí, los grupos de personas para reunirse en una casa o en la calle aumentan hasta un máximo de 20 personas y quedan eliminadas por completo las franjas horarias para pasear o hacer deporte. Además, como decías, finalmente el ocio nocturno tampoco vuelve en la fase 3. El BOE es claro, podrán abrir de establecimientos de hostelería y restauración al 50% de su aforo, salvo discotecas y bares de ocio nocturno. A partir del lunes en las islas de Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa, las terrazas de los bares podrán aumentar su aforo hasta el 75% y en el interior volverá a estar permitido el consumo en barra, pero siempre con una distancia de 2 metros entre personas o grupos. En el comercio, las tiendas podrán abrir al 50% de su aforo, aunque tendrán que seguir reservando una franja horaria para los mayores de 65 años. También se reanudan las actividades culturales en bibliotecas o museos, aunque con un 50% del aforo, y vuelve el juego. Podrán reabrir casinos, casas de apuestas o salones recreativos, aunque también a la mitad de aforo y con un máximo de 50 personas dentro de cada establecimiento. Y la Policía Nacional está investigando una fiesta que se celebró el martes en una vivienda de Córdoba y que, tras el positivo en COVID de uno de sus asistentes, ha obligado a dejar en aislamiento a 27 personas. La fiesta, por tanto, no cumplía con las normas porque superaba por mucho la obligación de reunirse un máximo de 10 personas. Aquí eran 27. Por cierto, hoy sabemos que este positivo es un familiar de la Casa Real belga que incumplió la orden de permanecer 14 días de cuarentena para todos los que vengan de un país extranjero. Radio Córdoba, José Antonio Alba.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los 27 asistentes a esta fiesta en una vivienda particular de la capital cordobesa se encuentran aislados y en cuarentena. Además, los 5 que llegaron desde Sevilla también han sido localizados finalmente y ya se encuentran aislados. La Policía Nacional está investigando el caso y ojo porque las sanciones podrían ir desde los 600 hasta los 10.000 euros. En Córdoba hay un profundo malestar y una gran indignación por este caso que podría provocar un rebrote y también parar la desescalada. Rafaela Valenzuela es la subdelegada del Gobierno en Córdoba. Sorpresa e indignación son las dos palabras que se me vienen a la cabeza. Y responsabilidad, desde luego, máxima, porque ese número de personas multiplicado, como así lo hace el COVID, pueden producir nada menos que un brote en nuestra ciudad. Malestar también en el ayuntamiento, donde se ha pedido máxima contundencia con las sanciones. Hoy es el Día de las Fuerzas Armadas sin grandes actos en plena pandemia y de luto oficial en todo el país. El rey acaba de mantener una videoconferencia con militares que participan en distintas operaciones. ¿Qué les ha dicho María Manjabacás? Bueno, el acto ha comenzado, buenos días, con un minuto de silencio por los fallecidos, al que seguía el agradecimiento del rey a las Fuerzas Armadas, que desde la primera línea han combatido el virus, decía, en hospitales, en residencias, evacuando enfermos, trasladando fallecidos y acompañando su soledad con dignidad, decía el rey. Ha sido duro, difícil, pero gracias a todos ha pasado lo peor. Estamos superando la crisis sanitaria más importante de nuestra historia reciente y aún quedan por superar tiempos difíciles, tiempos que nuevamente nos ponen a prueba. Pero somos un gran país que encara siempre de frente las dificultades, por importantes y graves que sean, y las sabe vencer. Acompañado de la ministra de Defensa, el rey, como tú decías, ha hablado con los jefes de las misiones en España, en el exterior, en un acto que ha cambiado la celebración y el desfile que estaba previsto en Huesca por un sencillo acto que ha tenido lugar en la base de Retamares en Madrid. Deportes, Paco Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Atlético de Madrid recuperará al lateral izquierdo Caio Henrique, que hasta ahora estaba cedido en el Gremio. Así lo ha anunciado de manera oficial el club brasileño, y el futbolista jugará como rojo y blanco cuando comience la próxima temporada, antes de lo previsto, porque su cesión era hasta finales del año 2020. Hoy, de nuevo, jornada de Bundesliga en Alemania. Destaca el partido del líder, el Bayern, que se mide a partir de las 6:30 al Fortuna Düsseldorf. Una victoria del equipo de Múnich le acercaría un paso más al título de Liga. En España habrá que esperar hasta el 11 de junio para ver Liga con el Sevilla Betis. Una de las novedades del retorno será que cada equipo podrá hacer 5 cambios, algo que no convence al técnico del Barcelona, Quique Setién, que ayer aseguraba que esta nueva norma puede perjudicar a su equipo. Es todo. Continúa la información en la serie en nuestra web, Cadena Ser.